¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro programa más, otro episodio de En Simple, la pizarra de Pizarro. Ustedes ya lo saben, como siempre, aquí en Agricultura 92.1, todos los días domingo, 9 de la mañana. Los días lunes, estreno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV para conversar sobre pensiones, sobre seguridad social, sobre los temas que a la gente le importa y le interesa. Como siempre, acompañado del señor Pedro Pizarro Cañas y con una invitada de lujo. Pedro, ¿cómo está usted? Hola Eugenio, ¿cómo está? Un gran saludo a todos quienes nos están acompañando hasta ahora. Muchas gracias por la sintonía que nos están dando programa a programa. Y así, Eugenio, tenemos una muy buena invitada, una muy buena amiga también, con que nos conocemos hace ya algunos años. No diga los años, por favor. Obviamente yo tengo mucho más que usted, diputada. No. Jimena Nona Osandón nos está acompañando hoy día para poder hablar de diversos temas laborales y previsionales. Jimena está en la Comisión de Trabajo también de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, Jimena? ¿Cómo te digo? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que yo me siento casi cohibida porque estoy con un subsecretario. Entonces, yo claro, soy parte de la comisión, pero estoy frente a una eminencia aquí el tema, así que yo creo que yo voy a hacer las preguntas y que el ex subsecretario conteste, ¿no? Es una posibilidad. Lo que pasa es que la diputada Osandón va a tener, y necesariamente eso es inevitable, que entrar en el fondo respecto de la reforma de pensiones, reforma de la cual todavía no tenemos muchas luces, y sobre lo mismo, yo quiero aprovechar lo que dice la diputada para preguntarle a Pedro Pizarro, porque en la semana lo vimos en una fotografía, en un tuit de la Subsecretaría de Previsión Social, invitado por el actual titular, Cristian Larraín, que te invitó a la subsecretaría. Pedro, ¿qué hablaste con él? ¿Él te contó un poco cómo viene la reforma? A lo mejor le adelantamos algo a la diputada. Ahí vamos contando, y a la gente que nos escucha. Así es, quiero partir por agradecer la invitación del subsecretario Larraín. O sea, es un gesto que se agradece y se reconoce. Estuvimos conversando por un buen rato, más de una hora, respecto de la reforma previsional que quiere presentar el gobierno. Me estuvo comentando los lineamientos generales. Obviamente que hay varios puntos en los que uno puede coincidir, hay otros en los que no coincidimos, pero es parte de la conversación y el enriquecimiento del debate. Así que primero reconocer la invitación, disponible siempre para poder discutir de temas de pensiones. Ahí me estuvo comentando mucho de las mejoras que se quieren hacer a nivel o perfeccionamientos a nivel de lo que es la pensión garantizada universal, que yo creo que va a ser un tema más bien simple de discusión y de llegar a acuerdo, y también en el tema contributivo, el 10% y la gran discusión que hemos tenido hace un buen rato, que es este aporte del 6%, hacia dónde va y cómo se administra. Oye, ahí yo quiero hacer también un reconocimiento. Efectivamente, el subsecretario lo ha hecho con ex autoridades, también con personas reconocidas del medio, economistas, porque yo se lo pregunté, porque a nosotros también lo ha hecho con nosotros, con todos los parlamentarios. Incluso ayer también me vuelve a escribir y me dice si quiere que nos juntemos de nuevo. Por supuesto que sí. Así que yo creo que es un buen gesto. Efectivamente no sabemos, pero también es bueno saber cuáles son los límites, cuáles son las cosas que estarían dispuestos a conversar. Pero Pedro menciona algo que es súper importante, habla del tema de la PGU, que yo creo que lo vamos a hablar también en el contexto del presupuesto de la Nación. Pero a nosotros nos encantaría, al menos los parlamentarios de Chile Vamos, que se votara aparte y que no fuera un pack completo, porque al final es muy desgraciado tener que de repente oponerse a ciertas cosas cuando sabemos que el tema de la PGU es algo tan importante, una súper medida que se tomó en el gobierno de Sebastián Piñera, que hoy día, incluso el día de mañana, se puede mejorar, que llegue al 100%. Entonces, ojalá logremos que se vote en forma separada. Pero sabemos que parece que la intención no es votarla en forma separada, cosa que va a condicionar una cosa con la otra. Pero bueno, esas son las cosas que estamos viendo y en el camino vamos a ir resolviendo. Sí, y yo concuerdo contigo que en PGU no vamos a tener mucha discusión. O sea, si beneficios, aumentar monto de beneficios, aumentar cobertura de beneficios es algo que habitualmente debiese aprobarse por unanimidad. Ya, pero espérese. Ya. Antes de que avance en ese tema, porque usted me dice hay que ampliar la PGU, mejorar la PGU, la diputada dice lo mismo, pero hoy día estamos enfrentados a un tremendo problema con cerca de 500.000 prestaciones que no se han pagado. Sí, supuestamente son 600.000 el universo que se debería alcanzar. Son 600.000 nuevos beneficiarios potenciales, pero recordemos que es un beneficio al cual se postula. Y siempre es bueno ocupar
estas instancias para recordarle a las personas. O sea, el requisito para tener PGU es ser mayor de 65 años, haber vivido en Chile 20 años y al menos 4 de los últimos 5, tener una pensión de hasta 1 millón de pesos y no ser parte del 10% más rico de la población. Y ese 10% más rico de la población se mide con un instrumento que se hace en forma administrativa que se llama el test de afluencia, que la ley dice que tiene que considerar tanto factores de ingreso de la persona como de patrimonio. A mi juicio, ¿qué es lo que ha pasado? Uno, creo que ha habido falta de difusión. O sea, hoy en día de los potenciales 600.000 beneficiarios han postulado un poco más de 300.000. O sea, ha faltado difusión para que las personas sepan. Se han rechazado muchos también. Y se han rechazado muchos también. Y lo segundo, tenemos un instrumento que es el test de afluencia, que estaría viendo solamente ingreso y no patrimonio. Entonces, no eso es más difícil de hacer. El tema, cómo se mide el tema del patrimonio, también es una cosa más compleja y que nos va a poner muchas dudas con el tema de la reforma tributaria también. Claro, porque si no sabes medir el tema del patrimonio, ¿cómo vas a solucionar ese problema? Claro, o sea, efectivamente puede ser más complejo porque si bien el patrimonio hay ciertos bienes de uno que están registrados, los inmuebles, los vehículos, las acciones o depósitos, pero hay otros que no. Pero por otro lado se ve que se quiere establecer un impuesto al patrimonio, entonces si no tienes cómo medirlo, es difícil aplicarlo. Entonces aquí se tiene que perfeccionar y mucho el instrumento que se está utilizando, porque hoy el riesgo es que esté quedando gente excluida de la PGU que no debiese quedarlo. Y eso obviamente de que genera una frustración y genera un problema que se tiene que solucionar rápido. Sí, yo he tenido reuniones con asociaciones justamente de pensionados. Y hay un tema que me encantaría aprovechar al ex subsecretario para preguntarle, vamos a cambiar el nombre del programa, ¿ya? Sí. ¿Ah? La nona pregunta. La nona pregunta y Pedro sale a la pizarra, que otra cosa. En el sentido cuando se habla de pertenecer al 10% más rico de Chile. ¿Cuánta gente pertenece al 10% más rico de Chile con estándar de vida y pensiones bastante bajas? O sea, yo creo que Chile tiene un tremendo problema ahí. O sea, yo veo los papeles que me mostraron en esta reunión y me dice, mire, yo soy considerada una persona dentro del 10% más rico de Chile. Me lo dicen en un papel, en un certificado. A mí me parece que eso es una broma. Son personas que reciben pensiones bastante módica, por decirlo así, se le suma un Montepío, todo lo que tú dices, el tema de la renta, y incluso con eso son considerados como las personas más ricas del país. No puede ser, yo creo que ahí tenemos un tema que como país también tenemos que solucionar. Ahí hay un tema, o sea, efectivamente el instrumento se aprobó y está vigente para el 90%, solo el 10% de los adultos mayores más ricos quedan fuera. En grandes números, Chile tiene hoy aproximadamente 2.500.000 adultos mayores de 65 años, la PGU debiera llegar a 2.250.000 y quedar ese 10% excluido. Teníamos un pilar solidario que llegaba a 1.600.000 personas. Entonces ahí tenemos este potencial de 600.000 nuevos beneficiarios que debiesen estarla recibiendo desde el día 1 de agosto, pero se tiene que postular y se tiene que y eso es lo que no ha ido funcionando. Por eso que se habla de 600.000 nuevos beneficiarios que son los que tendrían que estar recibiendo PGU desde el mes de agosto. Ahora, el tema de riqueza, bueno, la riqueza es un concepto que incluye ingreso y patrimonio. Por eso es que en la ley quedó claro. Pero el instrumento para medirla no está considerando todo eso. Entonces ahí claramente hay un problema. Este instrumento, recordemos que si bien Contraloría toma razón, pero es un decreto exento, requiere que el Consejo Consultivo Previsional se pronuncie. Y ahí tenemos otro problema, porque el Consejo Consultivo Previsional, lo veíamos el otro día con Cecilia Cifuentes cuando nos acompañó en el programa, estuvo sin poder funcionar porque varios de sus integrantes dejaron de hacerlo en el mes de marzo y recién como en julio. Terminaron el periodo. Y otros se fueron a funciones que eran incompatibles. Claro. O sea, no quedó nadie. Una se fue a una subsecretaría, el otro se fue de asesor de la subsecretaría, que eran cargos incompatibles. Y recién en julio, por lo que recuerdo, Jimena, terminaron de completar las vacantes. Mira, y hay una cosa ahí que también hace relación con algo que vamos a conversar probablemente hoy día, que es el tema del presupuesto de la Nación. A mí me llamó la atención, yo dije, bueno, yo estoy equivocada, el presidente dice vamos a llegar al 90%. Y yo tenía entendido que ya estábamos en el 90%, entonces yo creo que si tú ahí también me puedes corregir a mí, pero a mí me llamó mucho la atención, yo pensé que íbamos a hablar del 100%, incluso dio un monto de la cantidad de los nuevos beneficiarios, que es más o menos lo que tú estás diciendo, pero habló del 90%, y yo siempre tenía entendido que ya estábamos en el 90%. Ya está aprobado y está vigente desde el 1 de agosto, entonces probablemente se está refiriendo a que van a mejorar la difusión y para poder efectivamente que llegue, pero eso no requiere cambio de ley, o sea, la ley ya habla del 90% y tiene que estar ahí. Hablemos de presupuesto, una de las cosas Pero el 60%...
¿Ya? del presupuesto supuestamente va eso, el incremento del 60% del incremento va para PGU. Sí, del incremento. Efectivamente, pero bueno, recordemos también cuando se aprobó la PGU, se aprobó una reforma tributaria para financiarlo. O sea, el financiamiento está y tan claro es que está incorporada ya en la ley de presupuesto. Sí. No está condicionado a que se apruebe ninguna otra ley. ¿Qué te pareció la ley de presupuesto? Por lo que hemos sabido por estos días. A ver, yo creo que igual los dos primeros ejes están súper bien puestos, me parece. Bueno, fueron un discurso que fue solo 10 minutos. Hoy día recién nosotros estamos recibiendo en nuestro WhatsApp todo el informe general. Ustedes saben, para la gente que nos está viendo y escuchando, que recién empieza ahora a tratarse eso en la Cámara. Es un trámite tremendamente largo, para mi gusto bastante burocrático, porque se hacen estas comisiones, que se hace en la Cámara, después se vuelven a hacer el Senado, después se vuelven a hacer. O sea, realmente es un trámite muy, muy largo antes que llegue a la votación misma de la sala. Así que nos falta ver mucho detalle, pero me parece que el foco en seguridad es importante. Ahora, me gustó escuchar después al subsecretario Monsalve cuando él empieza como a desglosar la plata que va a seguridad y dice, por ejemplo, que van a comprar 1.054 autos, ¿ya? Porque hay un tema gigante con los autos de la policía, pero no sacamos nada con meterle plata a policía, a la PDI, a inteligencia, etcétera, etcétera, si no existe una voluntad política de apoyarlos. Efectivamente. ¿Ya? Yo creo que ese es un tema súper importante, porque yo los puedo llenar de autos, pero si yo no sigo siendo apoyo desde mi discurso en adelante, porque cada vez que pasa algo, querellas y cosas así, la verdad que avanzamos poco. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos hoy día en nuestro país, que nadie está respetando a estas autoridades que son las que primero deberíamos respetar. Entonces necesitamos que avance cierta legislación, pero el presupuesto tiene que ir acompañado de una voluntad política y un apoyo político a nuestras fuerzas policiales y también a las Fuerzas Armadas también. Sí, y ahí también es importante el cambio de un año al otro. Yo recuerdo el año pasado cuando se discutió el presupuesto en el último gobierno del presidente Sebastián Piñera, cuando se vio el ítem de Carabineros, había algunos que querían darle cero. No, un peso. Exacto. Le pusieron un peso. Es que no, porque entiendo que no pueden poner cero por ley. No, o sea, y ahora, menos mal, hay un cambio de foco en esto y hay un incremento para poder tener un mejor apoyo. Porque en el fondo, aunque hay gente que ya no quiere escuchar esta frase, con guitarras distintos. Y claramente necesitamos apoyar a la seguridad es el gran tema y el costo de la vida también, y eso lo toma de alguna forma con el tema de las pensiones, que son los dos grandes temas que él pone en un principio. Así es. Perdón, Pedro, sí, solo que quiero recordar una cosa. Cada vez que colocan este tema sobre la mesa, yo nuevamente lo quiero decir porque es un poco para que quede en evidencia la desconexión del gobierno cuando entró. ¿Se acuerdan ustedes que los primeros días de marzo, después que asume el presidente Boric, hay una reunión en Cerro Castillo y se definen las 10 prioridades legislativas del gobierno, que era desde marzo hasta el plebiscito? Creo que me podrás corroborar que no se vio poco y nada. Vio muy poco, sí. Prioridades: agenda tributaria, pandemia y vuelta a clase, reactivación inclusiva, trabajo docente y seguridad social, crisis climática, crisis hídrica, feminismo, disidencias, cuidado, déficit habitacional, gobernabilidad de territorio, justicia, reparación y derechos humanos. Seguridad en ninguna parte. En ninguna parte. Increíble, claro. Entonces claro, buena memoria la tuya, ¿no? Entonces, cuando el gobierno llega y toma y o sea, no hace nada, entra a hacer campaña directamente, pero se enfrenta a la realidad, claro, el presupuesto necesariamente tiene que entrar a adaptarse al requerimiento más relevante que hoy día está exigiendo a la gente, que es vivir por lo menos en una ciudad o en un país un poquito más seguro y tranquilo. Así es. Y no habla ni tampoco del control de la migración ni nada de esas cosas. Tampoco. Porque está todo, mira. A ver, yo estoy muy metida en el tema, justamente el tema de la seguridad, porque creo que hay temas que cruzan toda la cadena del crimen organizado, hace relación con la droga. Hace relación con el alcohol, con la droga, con todas estas cosas que nos tiene sumidos y que de alguna forma nadie quiere un poco ponerle el cascabel al gato, que son desde políticas públicas menores, por decirlo así, hasta una política de Estado que ojalá continúe no solo este gobierno, sino que el gobierno que viene. ¿Por qué no se ha hecho? La pregunta es que yo realmente no la entiendo, porque este es el gran tema que nos dicen en todos lados, y no solo en este gobierno, esto viene de antes también. O sea, el tema de la seguridad en Chile es algo que a mí nunca se me ha ocurrido. Yo soy una persona que ando sin chofer. Y tú me dices, pero ¿y no andas con alguien que te cuide porque vamos al paraíso 3 veces por semana, voy y vuelvo?
no se me ha ocurrido y espero que no tener que necesitarlo, ¿no? Para tener una protección especial, pero reconozco que yo hoy día voy mucho más pendiente de lo que pueda pasar, dado los portonazos, los encerronas, y hoy día además no te muestran el arma, sino que hoy día si te la muestran es para dispararte, o si es un arma blanca es para enterrarte el cuchillo. Entonces ha cambiado el concepto, incluso del delito, o sea, hoy día son muy brutales las cosas que están pasando. En la última semana hemos tenido 2 o 3 cuerpos calcinados adentro de autos. ¿Cuándo se había visto eso en Chile? Excepto un caso en Pirque, me acuerdo, hace mucho tiempo, que uno al final no sabía si sabía que, pero esto en el maletero. Y son cosas como que pasan cola, ¿no? No podemos acostumbrarnos a esto. Tenemos que pararlo ahora, si no vamos a terminar como Caracas, como Medellín, que en el fondo Chile no puede seguir esa senda. Yo creo que hay que ponerle todo. Tuvimos Renovación Nacional, una reunión el lunes a las 8 de la mañana, le pasamos 100 medidas que van desde el control de las patentes. Por ejemplo, ahora el gobierno sí tomó, se va a prohibir que los autos nuevos anden 5 días, tengan permiso de andar 5 días sin patente. Claro, que no podía andar con la guía de despacho o algo. Claro, pero es que en el fondo la gente que delinque va cambiando esa guía de despacho y Carabinero no tiene cómo saber que esa guía de despacho no corresponde, ¿te fijas? Oye, son cosas, de repente es una tontera, ¿no? Pero son cosas de la práctica, de conocer la realidad. Exacto, y esa realidad de dónde surge, y yo lo quiero decir con mucho conocimiento, a nosotros se nos ocurre porque eso nos cuenta la misma gente. O sea, no se me ocurrió a Jimena Sandón porque yo andaba en un auto sin patente, sino porque alguien en mi distrito me dijo, esto pasa. ¿Ya? Así es. Y son muchas de ese tipo de cosas, que muchas son cosas menores. El tema de la desarmaduría. Pusimos hace mucho tiempo el tema de las desarmadurías. Tenemos un proyecto, le pedimos también que le pusiera urgencia. Tenemos el tema de los teléfonos. No sé si te acuerdas que también lo vimos en Piñera, de las tarjetas de prepago. Sí. La mayoría de los actos delictuales se hacen con tarjeta de prepago. Le pedimos hoy día, hay un proyecto que está en curso, donde las empresas se hagan cargo de saber quién tiene las tarjetas de prepago. Porque hoy día son esas cosas que te van cambiando, va a tener que ser más creativos los delincuentes, pero nosotros tenemos que también empezar a ponerle trabas. Los inhibidores de señales, también tenemos, tú puedes comprar hoy día, tú, yo, los 3 podemos comprar por Mercado Libre o no sé qué cosa, inhibidores de señales. Entonces si a ti te asaltan o yo quiero asaltarte a ti, llego a tu casa, te asalto, pongo el inhibidor de señales y tú no puedes llamar a nadie. Y hemos visto cómo se ocupa. En Chile se compra en todos lados. ¿Para qué decir los inhibidores de señales en las cárceles? Por supuesto que no funcionan, ¿no? Okay. Pero bueno, son esas cosas, unas cosas que son muy domésticas, no que sean domésticas, pero me quiero graficarlo como en la sencillez de las cosas, porque en el fondo tenemos que ir preocupándonos de esas cosas hasta las grandes reformas de carabineros y etcétera, etcétera, que todos sabemos que están en curso. Así es, y ahí se agradece el cambio de visión que se está teniendo, al menos por el mensaje en la ley de presupuesto. Anunció también que va a perfeccionar PGU. Quiero volver un poco al tema PGU. Habla de monto, que dice que quiere llegar a 250, pero hay una cosa que no entendí mucho. Dice que quiere llegar a 250 en su periodo. Yo creo que con puro reajuste vamos a llegar a más que eso durante su periodo. O sea, si se quiere hacer eso, tendría que hacerse pronto. Tú hablabas ahí que el proyecto de ley se mande por separado, porque la discusión de una reforma previsional es mucho más larga. ¿Y por qué no aprovechamos también ahí de diferenciar la PGU entre hombres y mujeres, por ejemplo, y no hacemos cargo de la brecha? A mí me encantaría que fuera eso, y yo sé que lo que voy a decir es como un sueño, ¿no? Pero la pensión básica solidaria es la persona. La pensión que recibe por las cotizaciones es la persona, independiente con qué envío. La PGU es todo tu entorno. Y ahí también hay mucha frustración, porque en el fondo, ¿qué es lo que hace? Que un matrimonio en el fondo muchas veces se vea perjudicado porque están casados, porque se suman. ¿Qué es lo que lleva a esto? Que la gente termine mintiendo. O que sencillamente no tengan ni unión civil, ni matrimonio, ni nada para poder recibir todos estos beneficios. Yo creo que tenemos que hacer una legislación que no lleve o que no incentive a la gente a falsear su estado. Y también, por último, pero yo creo que considerar a la persona, si yo soy mujer, si yo he trabajado 40 años, yo me merezco, independiente que mi marido haya hecho exactamente lo mismo. O sea, yo quiero porque me quiero ir a tomar un helado, porque quiero cortarme el pelo, no sé, una vez al mes, me quiero teñir el pelo, cualquier cosa. Tengo derecho a tener ese trato individual del Estado. Yo sé que efectivamente el Estado tiene que ser más robusto, tiene que tener más plata, pero ¿por qué ciertas cosas se toma solo la persona individual? En cambio, hay ciertas otras políticas que, si bien estamos con esta cosa, la mirada de género, yo también quiero que exista una mirada también de familia. No solo la mirada de género, siempre la mujer, pero yo creo que es muy justo que nos miren de forma individual, porque yo he aportado a este país de forma individual. Yo no voy a trabajar con mi marido a cuesta, ni mi marido va a trabajar conmigo a cuesta.
Ojalá esa cosa vaya más avanzando. Un detalle importante. Bueno, estamos conversando con Jimena Sandán, diputada, por supuesto, sobre lo que viene en tema de pensiones, la PGU, por supuesto. Estamos aquí en Siempre la Pizarra de Pizarro. Antes, te quiero comentar lo siguiente. Si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Marcamos la pausa y estamos de regreso en instantes aquí en Simple, la Pizarra de Pizarro a través de Agricultura. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta, amigas y amigos, en Simple la Pizarra de Pizarro a través de Agricultura 92.1. Hoy domingo, mañana lunes a través de Agricultura TV a las 9. Estreno, por supuesto, con nuestro streaming junto a la diputada Jimena Sandón, con Pedro Pizarro andando respecto de presupuesto, PGU, temas que a la gente le importa mucho, Pedro. Así es. Aprovechemos y vayamos a hablar de la reforma que, si bien no conocemos el texto todavía, pero tenemos algunas luces. Sabemos que se va a incrementar la cotización en 6 puntos. Sabemos que esa cotización se va a incrementar con cargo al empleador, con una gradualidad, de manera a no afectar al empleo. Yo creo que hasta ese punto hay consenso. Ahora vamos a qué hacemos con esos 6 puntos, porque esos 6 puntos, la discusión ha sido, algunos, y me incluyo en ese grupo, sobre todo después de la PGU, creemos que debiese ir a las cuentas individuales y la solidaridad hacer la vida PGU. Y después del resultado de la Convención Constituyente. También que te marcó mucho. Pues marcó mucho ese tema. También, pero por lo que hemos visto, el proyecto que ingresaría el gobierno prontamente, no tenemos fecha aún, iría a un fondo solidario. ¿Qué opinas tú que se debiese hacer con eso? Primero, ¿crees que hay que aumentar la cotización? Y dos, ¿qué debiésemos hacer con ese aumento de cotización? Bueno, claramente hay que aumentar la cotización y eso es lo que se hizo también. Recordemos que hoy día en el Senado existe el proyecto que quedó durmiendo y parece que va a dormir para siempre, que fue la reforma de pensiones que se tramitó durante nuestro gobierno de Sebastián Piñera. Y ahí quedó. Y lamentablemente, bueno, ahí tú nos podrás explicar mejor, ahí quedó una gran discusión, pasó por la Cámara de Diputados, se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Yo creo que de todas maneras, además la OCDE también nos dice, y la experiencia, ni siquiera hay que preguntar a la OCDE, solo que ver a los países que son más exitosos en esta materia, que no son los 6. O sea, si quisiéramos realmente solucionar el problema, tendríamos que apuntar al 8 o 9 puntos. O sea, por lo menos. Entonces a mí me da la sensación que estas típicas cosas son como la chilena, porque podríamos hacerla a más largo tiempo, pero con un horizonte realista, porque todos sabemos de antemano de que la solución no va a ser tal. Porque la experiencia internacional indica que el 6% no es suficiente, pero bueno, vamos con esto. Nosotros, entre los diputados de Renovación Nacional que hemos estado metidos en esta discusión, nuestro primer tema que nos molesta es que existe un órgano que es un IPS Reloaded, un IPS que va a ser mejorado, por decirlo así. 2.0 suena bonito. O 4.0, porque hoy día no son capaces muchas veces de darte un certificado, pero van a ser capaces de recaudar esa cantidad inmensa de plata que existe en las cotizaciones. Y además después tener que dirigirlas a los gestores privados, porque ya no se pueden llamar la AFP, porque las AFP son como una palabra como maldita, ¿no? ¿No es cierto? Que hay que eliminarla. Y si no, a este ente estatal, ¿ya? Que se va a llevar todo el 6% más el 10 o 10,5, como dicen ellos, que va a llegar. Yo creo que ahí es el primer problema. Y nosotros se lo hemos hecho ver. Yo creo que tiene que existir un órgano autónomo, absolutamente autónomo, desligado del gobierno de turno, como un banco central, con una legislación pero clarísima, que sea el recaudador y que se encargue de todo esto. O sea, con especialistas. No puede ser el IPS. O sea, no puede ser. Sí, okay. Perdona, sobre lo mismo. El otro día me invitó Plan Vital a un conversatorio muy interesante. Y
Y salió este tema en particular, pero desde la siguiente óptica, y se los quiero preguntar a los dos. La discusión de pensiones en Chile ha estado marcado por relatos. Hasta hace un tiempo, el relato que existía era que era cuestionable éticamente que una entidad privada lucrara con el dinero de los trabajadores. Que esa es la visión de No Más AFP y en fin, y ese relato tuvo un determinado éxito, ¿ya? Lo tuvo porque tuvo en efecto llegó muy fuerte en los segmentos de la población. Sin embargo, después que se producen los retiros, la situación se invierte. Y la situación se invierte a tal punto que hoy día, lo comentábamos en la última encuesta que entregó Criteria, más del 70% está a favor de la capitalización individual y la gente tiene una percepción respecto de la propiedad de su fondo que es muy, muy arraigada. Entonces, del relato es un relato dogmático e ideológico. Los entes privados no pueden lucrar con... Hemos pasado a otra idea que creo que es la idea que es correcta, que es cómo hacemos para aumentar las pensiones. Pero ¿a ustedes no les parece que quizás con estos pequeños detallitos, ¿no? Que la plata la recaude IPS, que la plata no la toquen los gestores privados, cambiarle el nombre, ¿no estamos volviendo un poco a ese tema dogmático, ideológico, que quizá impide avanzar en tener mejores pensiones por quedarnos en esa pelea respecto de si debe o no debe recaudar el ente privado? Yo ahí solo quiero ponerte este tema del IPS 2.0. Existe mucha gente que no le tiene confianza al Estado. Entonces no están dispuestos que su plata pase por el Estado. Lo que sí están dispuestos a ponerle en un ente estatal, eso va a ser de total... Yo creo que, mira, como sociedad, como mundo, globalización, hemos avanzado tanto que hoy día la libertad es muy difícil de coartar. O sea, yo creo que el chileno, y por eso hemos tenido los resultados que tuvimos el plebiscito que tuvimos de salida, es justamente por el tema de la libertad, esa capacidad de yo quiero elegir. Pero le tienen miedo al Estado. Como dices tú, hay una cosa muy ideológica contra la AFP y en el fondo técnicamente las AFP murieron, digamos, porque era como el mal, el ente más malo del capitalismo puro y salvaje, ¿no es cierto? Hasta el 10%. Exactamente, hasta el 10% que se dieron cuenta que la cosa rentaba y las personas que hicieron bien la pega se dieron cuenta que la plata estaba y que lo que ellos habían puesto era menor de lo que tenían, porque yo le hice ese cálculo a muchas personas que me hablaban y decían, bueno, pero ¿cuánto has puesto tú? Bueno, ¿y cuánto tienes? Entonces, bueno, todo ese delta, todo eso lo ganaste. Alguien hizo que tú lo ganaras. Bueno, pero efectivamente la reforma que presentó el gobierno de Sebastián Piñera también corregía muchos males, ¿no es cierto? El tema de las dobles, cuando te cobraban por cada cosa por las comisiones indirectas. por las comisiones, y había una infinidad de cosas. Pero hoy día existe esa cosa que yo quiero elegir y le tienen mucho susto a que pase, no sé, un sistema como Argentina, realmente que el Estado se vea forzado a algo, tenemos un terremoto, da lo mismo, pongámosle cualquier situación extrema y dice, mira, vamos a tomar esta plata por un tiempo. Eso no puede ser, porque esa plata, la gente no quiere eso. Sí, ahora, no invoquemos los temblores, terremotos y cosas. Porque ya estamos a punto, lamentablemente quiero decir que todos tengan su almohadita lista, porque de México venimos nosotros. No asustemos, nunca se sabe cuándo puede ocurrir. Pero mira, ya que estás hablando ahí de los principios en este tema, es importante y hay algunos que yo creo que tienen que estar. El tema de la libertad es súper relevante y tú la libertad no le ayudas si tú vas restringiendo alternativas. Yo en ese sentido diría, a ver, si tienes un gestor de inversiones, administradora o como sea pública, pero tú mantienes que la persona decide quién administra su plata, perfecto. Fantástico. Y si tú quieres que tu plata te administre el ente estatal, bueno, que te administre, y si tú quieres que te administre el ente privado, que te administre el ente privado y competirán entre ellos en lo que son comisiones, rentabilidad, lo que ocurra y también ayudar en lo que, para que esas comisiones sean ojalá las menores posibles y la rentabilidad lo más alta posible, que esos son los dos factores que inciden mucho en lo que es la pensión. De hecho, Pedro, yo me acuerdo que en la reforma que se presentó en el gobierno de Sebastián Piñera estaba incluida además la apertura de nuevos entes privados que podían entrar al negocio, que de alguna manera se emparentaba con lo que está pasando en Australia y en Nueva Zelanda, donde, por ejemplo, hay entes privados que, por ejemplo, solamente trabajan con bonos verdes, por ejemplo, que trabajan con capitales verdes. Y el que quiere pone... Y el que quiere lo pone ahí. Y es importante eso sí, claro, que todos tengan las mismas reglas del juego para que no haya una competencia distinta, pero con las mismas reglas del juego se puede ampliar o se puede discutir entes nuevos ahí. Y lo otro es, las personas saben que es su plata y ya la duda, por consiguiente, cuando tú le dices a una persona, mire, de toda la plata que se cotiza para usted, no va a ir todo para usted,
ya no están tan de acuerdo con esa idea. Y por otro lado, solidaridad forzada un poco. Claro, y la solidaridad la tenemos con la PGU, que fue un tremendo avance que logramos y que se va a seguir perfeccionando por lo que hemos escuchado estos últimos días en este gobierno. Así que para la discusión eso debiese ir. Y por otro lado hay que ver cuánto es el aumento de pensión que se está pensando, excluyendo PGU, con los cambios que se proponen. Porque si tú subes 6 puntos, tú debieses partir de la base de que con 6 puntos vas a subir un 60% de las pensiones. Entonces habría que ver si con todos estos cambios vas a tener una rentabilidad, un aumento de pensiones sobre eso o no. Porque si no tienes un aumento de pensión sobre el 60%, la verdad es que el resto de los cambios no te está incidiendo en nada. Y todo el objetivo que tiene que tener una reforma previsional es pagar mejores pensiones. Ese es el objetivo principal. O sea, puedes llegar al absurdo que tú cambies el sistema completo y el monto de las pensiones sigue igual. Y no te sirvió de nada el cambio Exacto. que hiciste. Oye, y hay un tema, también es el tiempo que estamos viviendo, que uno no puede no dejarlo fuera de la ecuación, que se topa con el tema de la reforma tributaria. Que se quiere hacer una gran reforma tributaria, grabando prácticamente a los mismos de siempre. Y uno dice, bueno, es el minuto, porque yo lo veo desde la Comisión de Trabajo, que el aumento del sueldo mínimo, el gobierno tuvo que dar un bono para apoyar a aquellas pymes que no eran capaces de cumplir con el aumento del sueldo mínimo. Ahora se va a gravar con un 6% más, que en el fondo es un peso. Las 40 horas. Hay una infinidad de proyectos que nosotros estamos viendo que hablan de los los postnatales de los hombres para igualar con las mujeres, que también es un costo que se asocia al empleador. Y hay ahora, por ejemplo, estamos viendo un proyecto de ley donde el empleador se va a hacer cargo de la parte penal, digamos, o sea, de los juicios, en el caso de que una persona sea agredida por una persona por ejemplo, una persona del Transantiago o de una micro, si lo agreden, el empleador se va a hacer cargo. Entonces, son todas pequeñas cosas que tienen muy buenas intenciones, que hay que proteger el trabajo y todo el cuento, pero todo va cayendo bajo la misma mochila, bajo el mismo hombro de un empleador que uno siempre piensa como los grandes, ¿no? Yo siempre cuando estamos en la comisión le digo, dejemos de pensar en Polman, en toda esta cosa, pensemos en las pymes. ¿Van a ser capaces de resistir todo esto? ¿O qué es lo que va a pasar? La persona va a decir, mira, yo voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer negro. Y le voy a decir, mira, compadre, queréis trabajar, te doy la pega, pero sabéis que vámonos por el lado. Porque tenemos un tema de informalidad grande hoy en día y toda esta política, cualquiera política que tenga relación con el trabajo, tiene que estar orientada también a que terminemos con la informalidad en nuestro país, que incide en las pensiones futuras. Y ahí están mencionando otro tema que también es importante cuando hablamos de hacer solidaridad con las cotizaciones. Más o menos tenemos un 30% de informalidad aún. Entonces, informalidad es que personas que tienen ingresos pero que no pagan cotizaciones. Si tú haces de que las personas que pagan cotizaciones, de ahí se financie la solidaridad, le estás cargando la mata a ese grupo. Y por otro lado, estás poniendo un incentivo a no estar con un contrato formal. Está pagando el que lo hace, bien. Exactamente. Está pagando el que paga y el incentivo debiera estar en tener una mayor cantidad de personas con un contrato formal y que tuviesen cotizaciones, pero si tú pones el incentivo para que eso no ocurra, no vas a avanzar para allá. Bueno, mira el caso de las mujeres, pues si hoy día está comprobado con los estudios, con la pandemia, se dice que las mujeres retrocedimos como 10 años. Claro, por todo el tema de cuidado. Por el tema del cuidado, el tema laboral, y se dice que es muy difícil recuperar en el corto tiempo que las mujeres vuelvan al trabajo formal, porque además muchas incluso descubrieron que en trabajo de su casa pueden incluso producir más, pero desde la informalidad, sin tener esa conciencia de lo importante que es la formalidad. Pero lo que dices tú, tienes toda la razón, o sea, vamos a seguir diciendo, mire, usted que paga, va ahora a pagar más, y bueno, y muchos van a decir, bueno, o yo empiezo a no agravar mi empresa más con un 6% y vamos por el otro camino. Hay que tener esa cosa, y el Estado no puede seguir dando bonos y bonos y bonos y bonos para ir cubriendo las mismas políticas que ellos mismos están propiciando. Sí, fíjate que yo quiero recordar una cosa a propósito de lo que estamos hablando, lo conversamos la semana pasada. Esta es la encuesta Criteria del mes de julio. El otro día hablé con José Lávez de Estudio Público y nos va a traer una encuesta muy interesante respecto al tema de la reforma previsional en los próximos días. El 76% de la gente encuestada, esto es en julio, este es el plebiscito, 76% considera que tiene que haber solidaridad. ¿Dónde tiene que darse la solidaridad? Con impuestos generales. Claro, que venga por otro lado. El Estado, que lo pague el Estado. Es decir, ahí
Yo creo que bueno, con creo que es muy difícil legislar. Con el crecimiento. Yo no quiero hablar de populismo, pero legislar contra las encuestas creo que es una locura. No, y aparte que el Estado, hay gente que tiene la impresión que el Estado es nadie, pero al final somos todos. Exacto, Si la plata del Estado sale de los impuestos que usted, señora, que va a comprar el pan ahora, ahí le van a cobrar el IVA y con eso se financia todo lo que hace el gasto público. Exactamente. Bueno, amigas y amigos, estamos en Simple, la pizarra de Pizarro, nos acompaña la diputada Jimena Osandón. Vamos a marcar una pausa, no sin antes contarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos creciendo, por supuesto, hacer crecer todos tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Marcamos la pausa al regreso. Aquí estamos en Agricultura 92.1 en Simple, la pizarra de Pizarro. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Estamos de regreso, último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro por Agricultura 92.1. Mañana lunes, no lo olvide, mañana lunes, 9 de la noche, estreno aquí en Agricultura TV con la diputada Jimena Osandón, con Pedro Pizarro conversando respecto de lo que viene con temas de presupuesto, de PGU, pero también hay algunos otros aspectos que están rondando en la agenda legislativa, Pedro, que son muy interesantes de ir abordando. Así es, hay varios otros, o sea, no tanto, ahí le voy a preguntar después a Jimena si es que la sequía legislativa sigue estando vigente o no, pero también hemos visto una serie de iniciativas que se reforzaron mucho durante la época de la pandemia, que ayudan a la integración sobre todo de mujeres en el trabajo, que es el tema del teletrabajo, que es el tema de beneficiar a ciertos grupos de personas, y por otro lado, eso con la discusión de 40 horas, que a mi juicio está bien orientado, pero es muy rígido, porque va solamente a lo que es jornada y hay muchos otros factores por los cuales uno puede compatibilizar de mejor manera la vida familiar con la vida laboral. ¿Cómo estás viendo ese tema tú? Yo sé que 40 horas ya pasó por la Cámara, que está en el Senado, pero muy probablemente va a volver a la Cámara en un tercer trámite. Y estos avances que tuvimos reforzados en época de pandemia con que lo que se pueda teletrabajar, se está teletrabajando. Bueno, yo creo que la pandemia en eso fue un tremendo aprendizaje, ¿ya? Para todos los trabajos. Efectivamente, el tema de 40 horas va a volver, pero va a volver muy distinto. Va a haber probablemente una indicación sustitutiva de parte del Ejecutivo, porque ese proyecto no era bueno. Si bien la idea era muy querible, era muy loable, era muy deseable, el proyecto en sí era muy rígido. Yo quiero recordar que ni siquiera tenía considerado el teletrabajo. Era bastante complejo y lo discutimos mucho ese minuto con el ministro de la época, Nicolás Monque, el ministro del Trabajo. Así que yo creo que va a volver un proyecto bastante mejor y que hoy día incluso ya se da. Hoy día hay muchas empresas, sobre todo con la gente joven, que el tema no es tema, el tema de las 40 horas. Y reconozcamos que en Chile tampoco se trabaja a la hora que se dice que trabaja. O sea, en el fondo, la mayoría de los trabajos están alrededor de las 42 horas. O sea, tampoco es que vamos a bajar de 45 a 40, porque en el fondo, en la práctica, estamos bastante más cerca. Pero también hay que recordar que que a mí me llamó muchísimo la atención, que en el periodo pasado, cuando votamos teletrabajo, el Frente Amplio, Partido Comunista, en su gran mayoría, votaron en contra del teletrabajo, porque decían que precarizaba. Porque te fijas que hay como esa palabra, yo hay palabras que me las he tenido que aprender, o sea, y de verdad te lo digo porque todo se precariza, todo se reivindica, hay como cierto vocabulario que yo he tenido como que ir al diccionario para entenderlo como bien, ¿no? No, el tema de los territorios me tiene, te juro que ya... No, pero hay ciertas cosas que yo de verdad que he hecho el ejercicio y también lo he tratado de incluir en mi vocabulario porque son como ya... No, entre eso y el lenguaje inclusivo es un diccionario completo. Bueno, sí. Eso es otra cosa. Ahora, es importante recordar eso. Ahora, recuerda, esa votación fue antes de la pandemia, pero se opusieron al teletrabajo. Se opusieron al teletrabajo. Y para que veas tú, y eso es bueno, porque siempre dicen que los tontos son los únicos que no cambian. Y efectivamente hoy día se valora, y hoy día existe, a través de la subsecretaría,
una mesa de trabajo con nuestros asesores y con los parlamentarios que quieran, porque se está viendo en profundidad el tema del teletrabajo. En paralelo, hemos votado en la Cámara un proyecto que protege, pero estamos siempre circunscritos a la pandemia o alerta sanitaria, a las mujeres que están embarazadas, para que en caso que exista una alerta sanitaria, aunque sea en un territorio X de Chile y no en todo el país completo, el empleador en el fondo le dé la facilidad de o trabajo a distancia o teletrabajo en la medida que se pueda, y si no se puede por el origen o por lo que sea, o por el tipo de trabajo, al menos que se aísle, digamos, del contacto con las personas. Lo cual me parece muy bien, y sobre todo porque a mí me encanta, porque empezamos a proteger también la maternidad, porque se está orientado a la maternidad. Pero yo soy mucho más ambiciosa en esta materia. Yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse, y a mí me encantaría, y de hecho hay un proyecto que ya se presentó en el Senado, donde lo que se busca es que entre en la conciencia de los empleadores que cuando un hombre o una mujer, porque yo no quiero hablar de género aquí, sino que familia, tienen hijos en etapa escolar, al menos uno o los dos, si los dos trabajan y por la naturaleza de su trabajo se puede hacer telemáticamente, que lo haga. Porque no hay mejor negocio para un Estado, para un país, para una sociedad, que los hijos estén bajo la supervisión de sus padres, ¿ya? Y si tu trabajo se lo permite, ojalá todos los empresarios que nos estén viendo y escuchando empiecen a pensar y conocer a su gente. ¿Quién tiene hijos? Sobre todo, pongámosle, 14 años para abajo, 15 años para abajo, que vuelven solos de sus colegios, que sufren, o sea, que les puede pasar cualquier cosa, y esa mamá y ese papá saben que sus hijos están solos. Son mucho más productivos y ese trabajo lo pueden hacer telemáticamente, y que le den las facilidades y que tengan las condiciones, y yo le aseguro que vamos a tener mucho más cohesión social, mucho más, vamos a tener paz social, y vamos a, de alguna forma, ir recomponiendo nuestro tejido social que hoy día está tan deteriorado, y sobre todo está deteriorado porque son las instituciones quienes están criando a nuestros hijos y no las familias. Interesantísimos los conceptos, y efectivamente uno que tiene hijos sabe de que uno trata de estar con ellos todo el rato que puede, pero de repente los horarios y cuando trabajan ambos, que es la realidad que tenemos en la gran mayoría de las casas, eso te termina incidiendo en el crecimiento y en el desarrollo de ellos, así que ojalá avancemos para allá. Y aparte yo creo que la evaluación de teletrabajo es buena, porque en pandemia, a ver, no hubiésemos tenido pandemia, hubiésemos tenido probablemente muchos tiempos como de prueba, de análisis, y aquí no hubo mucho tiempo para probar nada, o sea, aquí hubo que irse a teletrabajar. Pero con las personas que he conversado este tema, si bien había temores al comienzo, resultó bien. O sea, los trabajos que se pueden teletrabajar, claro, probablemente al comienzo estaban todos los que estaban sentados en la mesa del comedor, más bien medio incómodos, sí, de a poco se fueron adaptando. Y se fueron adaptando las casas, pero las casas tampoco estaban preparadas para teletrabajar. Pero para las teleclases. No, y además que es muy importante también que el Estado se preocupe de que todo el mundo tenga un buen internet y internet de calidad también. Porque uno siempre está pensando como en la metropolitana, pero esa misma posibilidad la puede tener la persona que está en la cuenca de Tarapacá. O sea, ojalá llegue y todo tenga, porque hoy día el internet claramente es mucho más allá que el teletrabajo, sino que es parte importante de la vida. Y lo que decís tú, tienes toda la razón, en el fondo es muy importante, sobre todo que la libertad, volvamos al tema de la libertad, porque hay gente que le gusta ir a trabajar, porque es muy entretenido estar con gente y también salir de la casa. Se lo digo yo como dueña de casa. Yo reconozco que muchas veces en el Congreso también estoy liderada en la cosa de la casa. Hablemos las cosas bien sinceramente. Sí. Pero cuando tú estás criando niños chicos, esa cosa de no saber si lo fueron a dejar, si llegó, si no sé qué, o tienes que meter a la abuela, o tienes que contratar a una persona, la verdad que ayuda muchísimo si esa persona va a estar mucho más tranquila y va a producir más. Y por supuesto que hay que ponerle bordes al teletrabajo. No puede ser 24 horas, tiene que tener un horario. Y también te tienen que despedir. Si tú no cumpliste, para afuera también, pues. O sea, así tiene que ser. Y es por eso que esta mesa de trabajo, yo tengo todas las fichas puestas ahí, que ojalá sea... que proteja el trabajo, que lo fomente, pero sobre todo que entre en la cultura de los empleadores en Chile y las empleadoras, entendiendo que el negocio es win-win.
Ganamos como sociedad, de verdad que ganamos. Sí, no, y también nos va a permitir, sobre todo en el caso de las mujeres, que puedan tener mayor cantidad de años cotizados el día de mañana, porque hoy en día muchas mujeres se ven sometidas a la decisión de o trabajar o preocuparse del cuidado. Tenemos que avanzar en corresponsabilidad. Eugenio tiene una gran corresponsabilidad en su casa, lo sé. Yo también trato de tenerla, pero cuesta incorporar ese tema generacionalmente. Cae más culturalmente sobre las mujeres. Efectivamente. Ahora creo que también hay un tema generacional que cuesta. Algunas personas de más edad va a costar un poco hacerles cambiar el switch, pero las generaciones más nuevas ya vienen con el switch un poco más cambiado ahí. Ahora, sí, venimos con los más jóvenes con eso. Sí, pero hay cuántas mujeres que son jefas de hogar en este país. Es altísimo el porcentaje. Claro, mucho todavía. Es altísimo. Imagínate eso. Que logremos capacitar. No sé si te acuerdas más de alguna vez, yo también lo he insistido hoy día con la ministra actual. Capacitar a las mujeres. Sabemos que de la población más pobre de Chile, el 60 o 70% son mujeres jefas de hogar. Imagínate si las puedes capacitar tú y además que puedan hacer su trabajo, vamos para bien. O sea, sí vamos recomponiendo nuestro tejido social, que insisto que está muy, muy, muy venido a menos. Sí, pues aprovechemos de recordar que varias de las leyes que están vigentes, que dan prioridad de teletrabajo para embarazadas, para personas con... Pero la alerta entiendo que está hasta diciembre. Está diciembre, sí, la alerta sanitaria, pero es que acuérdate que pueden existir muchas otras alertas sanitarias que son locales. Por ejemplo, recordemos, no sé, Puchuncaví, Entonces, por eso que yo soy mucho más ambiciosa. Yo quiero que esto no sea sujeto a una alerta sanitaria, sino que tenga relación con el origen de tu trabajo y la condición de vida que tú estás llevando en ese minuto, porque hay distintas etapas de la vida. Cuando tus niños son más chicos, es distinta la etapa cuando son más grandes y es distinto definitivamente cuando se te van de la casa. Sí. Voy a ir a otro tema, pero que salió en las noticias hace algunos días atrás. Un proyecto, no me acuerdo bien del detalle, pero que quería que los dirigentes sindicales tuviesen una cierta cantidad de horas aseguradas para dedicarse a su actividad y que era más que las propias 40 horas. Entonces, tenía en el fondo, nombre y apellido. ¿Era para el colegio de profesores? Sí, y de hecho la nota de prensa venía con el presidente del colegio de profesores ahí señalado, pero quería que tuviesen 44 horas de dedicación exclusiva a su rubro y por otro lado queremos que se trabaje en 40. Entonces la verdad que uno no entendía mucho para dónde va la idea de fondo y entiendo que hay un proyecto de autoría tuya ahí respecto de los tiempos que no les gusta mucho mi proyecto de autoría mía, que en el fondo nace justamente de lo que nosotros vivimos como diputados y políticos en general. Y también los alcaldes, y que se tuvo mucha discusión, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos que darle chimenea, o sea, tiraje a la chimenea. Y por eso tenemos una cierta cantidad de reelecciones. Y el proyecto propone que se use el mismo criterio con los sindicatos, o sea, con los jefes de sindicatos. ¿Por qué tú no le vas a dar un tiraje a la chimenea también con ellos? Y vemos que tenemos sindicalistas que son de toda la vida, o sea, que uno nace y muere con la misma persona, que no estoy diciendo que lo haga bien o que lo haga mal, yo no estoy poniendo eso en tela de juicio, pero me parece que es muy sano para el rubro, cualquiera sea, que exista un intercambio de autoridades cada cierto tiempo y que también tengan esta restricción de ser elegidos, por ejemplo, 2 o 3 veces, al igual como somos los diputados, o se puede asimilar con los senadores, no sé, da lo mismo, depende lo que sea, pero yo creo que es muy importante el cambio. Yo creo que ya estamos en otra era, en otra era, esas cosas apernadas, monárquicas no existen, no son buenas, no le hacen bien, porque en el fondo los discursos son los mismos, al final tú te vas, tú mismo, uno le cuesta cambiar, va repitiéndose actualmente lo mismo y no es lo mismo que exista democracia dentro de los mismos sindicatos. Así es. Bueno, a ti te queda una reelección más, ¿no? A mí me queda una reelección más. O sea, tenemos nona por mucho rato todavía. Sí, se verá así. La verdad que no puedo decir nada, uno nunca sabe. De repente le tira a uno un poco también a ser abuelita, pero por otro lado, también aquí uno es muy entretenido, uno puede hacer muchas cosas. ¿Cuántos nietos ya? 10 nietos ya. Y es verdad que los abuelos malcrían más, que es distinto el rol de madre que de abuela. Es muy rico, no tengo ninguna responsabilidad. O sea, yo cuido, pero no educo. Muy bien. Bueno, hasta ahora no escucha mucho adulto mayor, así que para todos ellos también un abrazo grande y seguramente hoy día tienen, como todos los domingos, una tarde... Sí, familiar, que eso no lo pierdan nunca. Si uno puede, no lo pierdan nunca. Y después que los hijos los inviten a ellos también. Pues. Al menos mi familia ha sido así y yo les quiero contar. Nosotros, mi papá y mi mamá nos invitaron, nosotros somos... Mis papás tienen 42 nietos. Imagínate lo quiere invitarlos a todos a almorzar. Esas comidas familiares eran esas grandes, comidas eran todos los domingos y se pedían empanadas. O sea, tampoco no era una cosa así como o una pizza, pero es algo que hoy día ningún nieto olvida. Te marca.
Sí, claro. Entonces, a lo mismo el tipo de comida, si la cosa es juntarse, es súper importante. Y hoy día somos los hijos quienes retribuimos a nuestros padres y los invitamos nosotros a comer. Por eso es tan importante lo que hablaba la diputada respecto del teletrabajo y de la posibilidad. Insisto, yo me quedo dando vuelta al tema de la corresponsabilidad, que sí es cierto, es un avance, pero hoy la naturaleza de los trabajos, de los empleos, son cada día menos físicos, son cada vez más intelectuales. La tecnología ha ayudado y ha aportado muchísimo. Entonces, a mí me parece muy curioso que tanto el legislador como también organizaciones como los sindicatos no se percatan de que la tecnología les está pasando por encima. Exacto. Y les está pasando por encima con mucha fuerza, derribando de alguna manera estructuras muy añejas y formas muy legítimas, pero también arcaicas de comprender y entender cómo el mercado laboral se está moviendo. Hoy día, o por ejemplo, uno puede trabajar, en mi caso yo estoy trabajando hoy día para la Secretaría Nacional del Deporte de Uruguay siguiendo los Juegos de Sur. Estoy acá en Chile, tengo 2 personas que están trabajando en Paraguay, facturo en Montevideo. Y la cantidad de emprendimientos. Y la cantidad de emprendimientos que existen todos a través de las redes sociales y les va fantástico por lo demás. Exactamente. Y las reuniones por Zoom, que tú te encuentras con gente de todo el mundo y estás coordinándote en diversos temas, o sea, eso es algo que se ganó mucho. Cuesta entender que bueno, yo, o sea, logro entender el afán de mantenerse en la poltrona instalado ahí, pero inevitablemente esto va a cambiar y como dice la diputada, es mejor quizá prever con la suficiente antelación los cambios que está produciendo el mercado laboral todos los días. Este tema que hay un sector que ideológicamente se opone tenazmente a la flexibilización, la tecnología lo está flexibilizando solo. Claro. Sí, claro, y tienes muchas personas que están trabajando a través de una aplicación, que también tiene una ley especial que entró a regir ahora en septiembre. O sea, hay cambios respecto de la forma normal o tradicional de trabajo y uno tiene que a los cambios irse adaptando. Esto es igual que cuando hay vientos, uno puede ser un tronco que al final se cae o se va flexibilizando como que fuese un pastizal en esto. Entonces, yo tuve una comida muy entretenida que después les voy a dar el dato para que lo inviten a este programa, que hacen todos estos concursos de emprendimiento a lo largo de todo Chile. Fantástico, o sea, es una cosa realmente impresionante lo que han logrado en comunas impresionantes, desde La Pintana, Camiña, a lo largo de todo Chile, en la metropolitana, en varias comunas, cómo vas creando comunidades de emprendedores y todo a través de las redes sociales. Todo a través de las redes sociales. Y realmente, ¿qué es lo que hace? Le enseñas a la persona a poder surgir y cambiar el futuro de tu familia, el futuro de tus hijos, con lo que están haciendo. Y ahí yo les voy a dar después el datito para que lo inviten, porque es realmente impresionante el cambio que están produciendo en Chile y les ha ido muy, muy bien. La tecnología realmente es sensacional. Yo quiero agradecer la presencia de la diputada Jimena Sandón, que nos ha acompañado esta mañana aquí en Siempre en la Pizarra de Pizarro para ahondar todos estos temas que son tan entretenidos. Agradecerle, muchas gracias por haber venido este domingo por la mañana, lunes en la noche que lo están viendo a través de Agricultura TV. Y Pedro, nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos. Nona, muchas gracias por acompañarnos hoy. Estuvo muy simpática la conversación y de hecho se nos pasó volando. ¿Me permite una licencia? ¿Médica? No, médica no. Distinta, muy distinta. Chuta, ojalá no sigas perjudicando a la U con todas las medidas que has visto en el último tiempo. Me tenía que desahogar. Mira el chuncho, salió el chuncho. No, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos hoy y nos estamos viendo el próximo fin de semana. Así es, que les vaya muy bien, muchas gracias, que les vaya muy bien. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.